Los miércoles en las ondas de Radio Abarán, Más allá de la garita. Un contacto con los abaraneros de fuera que llevan a Abarán muy dentro. Presentado por José Simeón Carrasco. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán. Desde aquí, muy cerca de la ermita, recorremos kilómetros como cada miércoles para ponernos en contacto con aquellos abaraneros que desenvuelven su vida más allá de la garita, pero que, a pesar de la distancia, no olvidan el recuerdo de su pueblo, del pueblo que les vio nacer. Y hoy vamos a Madrid, a la capital de España, a la capital del reino. Vamos a hablar con una persona muy conocida, de una familia muy conocida y muy apreciada aquí en Abarán, que es con Joaquín Morte Tornero. Joaquín Morte es hijo de Joaquín Morte y de Isabel, y hermano de Tino Morte de Soledad, y ya no hace falta dar más datos para saber de quién estamos hablando. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Pepe. Encantado de saludarte y gracias por haber respondido a nuestra invitación de participar en este programa para hablar aquí de las ondas con tus paisanos abaraneros. Muy bien, encantado y satisfecho. Bueno, Joaquín, vamos a hablar primero un poco de tu trayectoria. Tú naces en Abarán, creo, como todos tus hermanos. ¿Cuál fue tu trayectoria vital, digamos? Empiezas en Abarán, das el salto después, profesionalmente. Venga, cuéntanos un poco tu biografía a los que te conocemos y te apreciamos aquí en Abarán. Bueno, pues efectivamente, mi infancia transcurre en Abarán, con montones de cosas, con montones de circunstancias. Entre otras cosas, como ya explico mi hermana en la charla que le hicisteis, nosotros, mi hermano y yo, nos llevamos solamente un año y a los 5 años viene mi hermana. Mis padres estaban en Madrid y en la casa de mis padres pues teníamos mucho festejeo y tal. Entonces los abuelos dijeron, ¿por qué no se quedan con nosotros? Y efectivamente, nosotros nos criamos con nuestros abuelos, que no eran nuestros abuelos, eran mi papá Constantino, mi mamá Pilar, mi papá Morte y tal. Empezaron a ser mis abuelos cuando murieron, pero hasta que murieron eran mis papás. Y entonces, uno dice, Camilo José Cela dice que uno es de donde hace el bachiller. Y nosotros hicimos el bachiller fundamentalmente en Abarán, sobre todo el primer ciclo. Yo, los primeros recuerdos que tengo es de una aula que había en el asilo con la hermana Victorina. Sí. Y después, posteriormente, tuve la gran suerte, nos educamos en el Colegio San Pablo y tuvimos como profesor a don Jesús el Inspector. Que eso es una cosa que el que ha tenido a don Jesús el Inspector como profesor no lo puede olvidar nunca, porque tenía unos métodos de enseñanza que eran extraordinarios. Ya cuando terminó el bachiller elemental nos trasladaban a Madrid y empezamos a estudiar. Y yo pues me daba por estudiar ingeniero. Fui ingeniero de minas y pues me fui, terminé la carrera, me fui a Peñarroya Pueblo Nuevo a una mina de carbón y allí estuve durante 6 años y después de esos 6 años intensos, en que todos los días bajaba yo a mi mina, porque simplemente las minas, como es una cosa móvil que todos los meses se abre y se cierran montones de cientos de metros de galerías, pues es un poco como tuya, las vas viendo crecer cada día. Y entonces nos vamos a Madrid, trabajo en ingeniería, y después pues tengo una carrera profesional pues bastante intensa. Yo me jubilé a los 70 años, o sea que tuve una carrera profesional de 42 años, ¿sabes? Sí. Así que bueno, y estuve haciendo muchas cosas. Entre las cosas que, por ejemplo, una cosa que hoy se da como novedosa, que es la energía solar, pues yo fui un poco pionero en la energía solar, cuando todavía no se conocía la palabra heliostato y todas las células estas, y trabajé para el Centro de Estudio de la Energía, y así otras muchas cosas más. Y Joaquín, ¿dónde algo tan diferente? ¿Dónde es, digamos, la vocación esa de la ingeniería minera cuando no es una cosa que tú en tu familia ni has visto, creo yo, ni por asomo? No, pues no lo sé, a mí me gustaba la aeronáutica, pero llegó un momento en que la forma de ingresarse en las escuelas, entonces estaban los ingresos, sí. Y a mí siempre me han gustado las matemáticas, quizás también porque don Jesús el Inspector me enseñó muy bien las matemáticas. Y entonces, para ingresar en la escuela, pues tenía lo más fuerte que era las matemáticas en la escuela de minas. Y luego también la escuela de minas tenía ese hábito de lo desconocido, la minería, la gente es una cosa así. Y entonces decidí ser ingeniero de minas. Y no me arrepiento. Para mí la minería ha sido una parte muy importante de mi vida y lo he pasado muy bien. ¿Cómo ha sido, aunque tú lo has visto, cómo es la vida en la mina, Joaquín? Tiene que ser dura.
Bueno, la vida de la mina es que es como, no te puedo decir, porque cada mina es un mundo, cada mina es un mundo. Mi mina aprendí mucho porque mi mina era muy mala, muy mala. Tenía grisú, los axiales, que son los recubrimientos, las rocas no eran buenas, había mucho hinchamiento, y además era con una mecánica muy antigua, y eso te hacía tener una dedicación permanente. Me acuerdo de una visita que me hizo mi padre y lo bajé a la mina, y cuando ya recorrió 150 o 200 metros, dice, quédate que yo me salgo. Me estoy imaginando a Joaquín, a tu padre en la mina dentro, con el casco. Exactamente, en la mina con el casco. Y entonces, pero vamos, por lo menos lo vio y vio cómo empezaba la gente. Y la verdad es que, bueno, pues muy bien, muy bien. La minería tiene su encanto. También hay minería a cielo abierto, hay otra minería de la potasa, hay minería que yo he viajado y he visitado montones de ellas, que bajas en el ascensor y lo primero que te espera es un Land Rover abajo para recorrerla. Nosotros no podíamos tener eso, teníamos, vamos, nuestra mina era bastante, y te digo que era muy mala, con lo cual te obliga a estar muy pendiente de ella y solucionar todos los problemas que se te presentan día a día. A ti entonces, Joaquín, digamos, la agricultura, el trabajo de la fruta, a ti no te atraía. No, me atraía mucho hasta tal punto, ¿sí? Que bueno, sigo teniendo tierras y además hasta que no tuve mis tierras y cosas de esas, y bueno, yo tenía mi proyecto agrícola, yo compatibilizaba mi trabajo en ingeniería con mi proyecto agrícola. Y en fin, tuve bastantes tierras. Lo que pasa es que mi sucesor, que era mi hijo natural, pues se marchó fuera, ha estado en muchos sitios, ha estado en París, ha estado en Túnez, ha estado en Costa de Marfil y ahora está en Roma, con lo cual esa delegación que iba a hacer en mi hijo, pues resultó imposible. Y bueno, y eso fue un poco, pero mi proyecto agrícola siempre lo he tenido conjuntamente. Yo durante mucho tiempo, yo a las 6 de la mañana salía de Madrid, iba a Abarán, al bar del Jaque, y allí tomaba mi café y después iba a las filas, y cuando terminaba de comer, había pagado los jornales y demás, pues cogía el coche y me volvía. Y así, o sea que yo no, a pesar de el arraigo abaranero, que empezaron con los parrales y cosas de estas, eso sigue siendo. Sí. ¿Cómo fue, Joaquín, el crío, entonces, el salto, digamos, de aquí, de Abarán, a la calle Áncora, en Madrid? Sí, a la calle. Bueno, pues la calle Áncora... La calle Áncora era como una embajada habanera en Madrid, ahí montada. Nunca sabíamos cuánto íbamos a comer. O sea, nunca sabíamos cuánto íbamos a comer, porque allí se presentaba la gente y pensaba que nosotros era, bueno, pues que era habitual, que era una cosa bastante normal que pareciesen por mi casa. Y entonces, bueno, pues así fue. Y además, bueno, pues eso también, pues mucha amistad y muchas cosas. Mis primas, ten en cuenta que mi familia ha sido muy extensa. Sí. Y bueno, y no solamente mi familia, sino las amistades también han sido muy fuertes. Concretamente con los Jarras han tenido una muy buena amistad. Sí, eso es verdad. Yo también he estado invitado. Yo, cuando hice la mil, estuve en la calle Áncora 5 hospedado y comía algo y cenaba algunas veces en Áncora 7 en tu casa. O sea que yo he sido uno de esos que han participado de la embajada baranera que era en la calle Áncora. Sí, pero es que lo que pasaba además que, por ejemplo, Jarras fue a Madrid y le buscamos una casa debajo de mi casa. Mi primo Francisco de Arsena quería ir a Madrid y le buscamos Áncora 7 y le buscamos una casa en Áncora 9. Y así estamos todos siempre ahí metidos. Yo estuve en Áncora 5, con Domingo Malillo, donde iba Domingo el Malillo. Con Domingo, claro, sí, exactamente. Bueno, vamos a poner un poco de música, un choti que por tu estancia madrileña te sonará. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a serte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que en la calle de Alcalá.
Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Joaquín, lleva ya muchos años, décadas en Madrid. ¿Qué diferencia de aquel Madrid que te encontraste cuando llegaste siendo un crío al Madrid de ahora? Bueno, pues aquello era, el Madrid que nosotros encontramos era un pueblo grande, en que habían tranvías y cosas de estas, pero era un pueblo grande, ¿eh? Y estaba muy reducido. Y claro, el Madrid actual es imposible, allá desde que las autopistas, las no sé cuánto, las circunvalaciones y tal. Y luego, pues, ¿qué te iba a decir? O sea, ha evolucionado tantísimo, que no te encuentras. O sea, ahora mismo cada uno de nosotros que vivimos en Madrid tenemos nuestro pequeño barrio, fundamentalmente, y vivimos en ese barrio. En ese barrio es donde hacemos fundamentalmente la vida. Y ese Madrid pues ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que en aquellos tiempos pues nosotros deberíamos estar, pues no sé, Madrid no llegaría al 1.000.000 de personas, una cosa así, o ya estamos en 3,5 millones, 4. Así que ha crecido en todos los sentidos. Vamos a recordar ahora un poco en la figura de tu padre, el caso del hombre emprendedor, del hombre, digamos, con carácter, el Morte, pero hay una figura importante que es la figura de tu madre, que está un poco más desconocida. Háblanos un poco de Isabel, de tu madre, que era una gran mujer. Mi madre se diferenciaba bastante de mi padre, ¿eh? Mi madre, por ejemplo, el leer y la cultura le gustaba mucho. Y entonces todo lo que nosotros le pidiésemos para cultura, para cosas de esas, para aprender, para saber, mi padre era incapaz de negarnos nada, ¿eh? Sí. Pero mi madre se preocupaba más de esas cosas. Por ejemplo, cuando éramos pequeños iniciamos la pintura, ¿eh? Junto a mi hermano y yo, empezamos los tres la pintura. Después mi hermana solo quedó tu hermana después. Después yo he hecho pinitos con ella. Cuando me he jubilado he hecho pinitos con ella también. He pintado con ella y he hecho mi pinito de pintura. Pero bueno, entonces eso mi madre, cualquier cosa que pidiésemos, eso nos lo daba. Y luego era mucho más, mi padre era distinto, pero ambos en su faceta, preocupados por nosotros, preocupados por la educación, preocupados por todo. Mi padre nunca me negó nada, todo lo que podía darme me lo daba. Mi madre era más restrictiva en lo que ella consideraba que era un gasto innecesario, ¿sabes? Sí. Pero bueno, como al final son esos padres que es incapaz de olvidar por todo el cariño, y por toda la bondad y por lo bueno que han sido. Sí, y luego, claro, no podemos obviar la figura de tu hermano, de Tino Morte, que al margen del aspecto, digamos, era una gran persona, era un hombre de gran elegancia, no solamente elegancia en el porte, elegancia en el trato, en el ser, en el saber estar. Sí. Perdimos la lástima, los toros estropeó muchas cosas, los toros desviaron muchas cosas. Sí. Mi hermano era muchísimo mejor estudiante que yo, muchísimo mejor estudiante. Yo era más productor, yo era más agricultor, más tal. Y mi hermano era un buen estudiante. Pero amigo, cuando se empezó con los toros, terminó el ciclo de bachiller y el universitario, y entonces por motivo pues dejó la carrera. Y siempre hemos dicho entre la familia que perdimos un gran notario, porque mi hermano si hubiese seguido los estudios, podía haber sido un buen notario. Y lo hacíamos un poco como añoranza. Y luego resultó que el que era buen estudiante se dedicó al negocio de mi padre, y yo que no era tan buen estudiante, Sí, son las puertas que da la vida, pero era un hombre, seguramente sí, efectivamente, era un hombre muy inteligente y podría haber llegado, yo no sabía esa faceta de que él hubiera hecho derecho y luego hubiera sido... No llegó a hacerlo, pero decíamos, mi hermano las matemáticas no le gustaban y a mí me gustaban las matemáticas, ¿sabes? Y por eso decíamos que mi hermano iría por la carrera de letras, digo, y si hubiese querido, hacíamos un poco, era un poco como prever el futuro, ¿no? Podría haber llegado a ser un buen notario. Y además tenía tipo de notario. Pero la afición taurina le llegó y aquello trastocó un poco su vida y yo creo que también la de la familia, en cierto modo, pero bueno, son cosas... Durante unos años sí. Sí, es lógico y es explicable de fuera que es algo que remueve un poco a la familia y, en fin, causa un poco de trastorno familiar. Eso, bueno, son tiempos ya pasados y ahora pues, sentimos que se nos fuera antes de tiempo Tino Morte porque era una gran persona, un gran hombre, una gran personalidad realmente.
Has hablado antes, Joaquín, de una persona un poco te iba a preguntar por tus maestros, pero claro, entre los maestros de Abarán hay un maestro con mayúscula que es don Jesús García Candel. De hecho, es el único que tiene un busto en su colegio, en el colegio de San Pablo hay un busto dedicado a él, que es don José Planes. Yo siempre digo que don Jesús García Candel, al que yo no conocí, no solamente impartía conocimiento de materia, sino que aparte también os transmitía valores de vida que os hacía respetar un poco, y aun en la calle era un hombre que se hacía respetar. Era, bueno, nosotros era don Jesús el inspector, don Jesús el inspector, porque él tenía el cargo de inspeccionar una serie de escuelas de alrededor de Abarán, o sea, del Valle de Ricote. Sí, era maestro inspector, sí. Me llama maestro inspector. Luego también estaba don José Vargas también, su hermano de don Jesús, que no tenía el encanto que tenía don Jesús, ni muchísimo menos, ¿no? Pero de luego el que ha estado con don Jesús el inspector, eso ha marcado huella en su vida. Sí, eso es lo que yo siempre he oído, de que don Jesús era una personalidad especial, y de hecho pues tiene su recuerdo, tiene en la calle, tiene una plaza, Jesús García Candel, tiene su monumento, está en el ayuntamiento como los hijos de Silute, es un hombre al que en Abarán se le debe mucho. Está muy cerca, Joaquín, vamos a la Semana Santa, y te hago solamente una pregunta. La hermandad de la Samaritana, la túnica roja de la Samaritana, ¿qué recuerdos te trae? Bueno, pues desde pequeño, pues era nuestra hermandad, y teníamos pues todas las cosas de ella, y nos encargábamos, mi familia venía ya de mi abuelo, y entonces nos encargábamos de ella. Y entonces pues yo, de que era pequeña, teníamos unas túnicas bordaditas que después han pasado a mis hijos, a mis nietos, y todavía yo creo que todavía siguen poniéndose a la gente pequeña, y durante muchos años pues llegaba la Semana Santa y era un vínculo que era incapaz de perder nada. Y en este momento pues yo me acuerdo que me preocupaba mucho con mi gran amigo José Molina Templado, Sí. Éramos los dos que nos encargamos de toda la intendencia, que todo aquello saliese bien, Y luego, sin olvidar, a mi primo Sisto, que ya 15 días antes estaba buscando dónde estaban los mejores albaricoques, los albaricoques más gordos y más maduros de la zona, porque todo el mundo quería ver esos albaricoques colgados en el pozo de la Samaritana. Sí, y entonces, como atracción de la Samaritana, eran los albaricoques que mi primo Sisto había comprado. Había cogido normalmente en la Vuelta de Archena. Y bueno, pues así durante mucho tiempo, mi primo Carmelo fue el primero que llevó la banda de corneta y tambores, y la familia pues estuvo durante muchísimo tiempo pues ocupándonos de ella. Sí, pero la Samaritana, lo que me dijo tu hermana, creo que venía de la familia de tu madre, me parece. Venía de la familia de mi madre, sí. Ya, y luego después, digamos, pasó a tu padre, y ya los Mortes fueron los que, digamos, se hicieron cargo de la yo no sabía ese dato. Sí, era de la familia de tu madre, de los Malicia, la que venía la Samaritana. Sí, venía de las Malicias, sí. Exactamente. Durante mucho tiempo habíais reunido los sabananeros en Madrid. ¿Seguís teniendo contacto? Bueno, ya la mayoría de aquella gente ya ha muerto. ¿Seguís teniendo contacto algunos sabananeros de los que vivís ahí en Madrid, que aún quedan bastantes? No tenemos. No tenemos. Sí, ya aquello se perdió, Antonio de Pateta, toda aquella gente, pues ya. Sí. ¿A tus hijos le has transmitido, Joaquín, sienten, digamos, el apego a la tierra, o con el paso de las generaciones creo que se va perdiendo? Vamos a ver, mis hijos, entre otras cosas, aunque a pesar de que yo estaba a 500 kilómetros de Abarán cuando empecé mi carrera, estaba en Peñarroya, Pueblo Nuevo, y estaba a 500 kilómetros, pero los tres nacieron en Murcia y se están bautizados en Abarán, o sea, con lo cual son los tres abaraneros. Eso no lo sabía. Sí. Son los tres inscritos en Abarán y bautizados en Abarán, con lo cual tengo 3 hijos abaraneros. Hay que decir que tu mujer también es de Abarán, que la gente la conoce, claro. Mi mujer también es de Abarán, por supuesto. Y entonces, pues ese apego a Abarán, y pues siempre he tenido, y además todavía cuando seguimos y tal, pues bueno, eso ellos un poco algo de abaraneros sí tienen. Lo que pasa es que uno, pues ya, mis 2 hijas están aquí en Madrid, y mi hijo, después de un periplo por todos muchos sitios, ahora está en Roma. Pero bueno, de todas formas viene de vez en cuando, y normalmente vamos a Abarán. Cuando viene vamos a Abarán. Tú cuando vienes también a Torrevieja, que es una ciudad, una playa que también está olvidada mucho con Abarán, porque muchos abaraneros desde siempre, de esos antiguos, tenían su casa ahí en Torrevieja. Sí, casi todos, los murcianos y abaraneros tenían nuestra casa en Torrevieja. Era más murciana que valenciana. Y efectivamente tú cogías la primera línea de playa y era pues el oculista de Murcia,
o los cachuchas, o los otros que teníamos, los florentinos tenían su casa, los que tenían su casa, y allí estamos. Entonces, Abarán, el Tío Torrevieja, ha sido la salida natural nuestra a la playa, y estamos durante mucho tiempo allí. Y ahora, pues yo tengo ahí un piso, y entonces pues comparto Madrid con Torrevieja, cada vez menos Torrevieja y más Madrid, y después ya aprovechamos pues cuando siempre que puedo pues, pasar por Abarán. Bueno, este año hemos cumplido, no sé si sabes tú esta edad, 70 años desde que se construyó la ermita y también el templete. Y el templete de la música de la ermita, que tú recuerdas, se hizo inspirándose en el de Torrevieja. Don José Ruiz Pepe Torrao, el alcalde, se empeñó en hacerlo como el de Torrevieja. Él también tenía casa en Torrevieja, veraneaba allí, y entonces le encargó al maestro de peaje que hiciera el templete como el de Torrevieja. Y así se hizo. Y el templete de Abarán de la música es imitación al antiguo templete que había en Torrevieja. Y también me acuerdo una cosa que parecía que era de locos, cuando Torrao hizo la parte de abajo de la ermita. De la ermita. O sea, de la ermita, que yo parecía una obra, y me acuerdo que estaban las mulas, llevaban allí los escombros para poder amortizar aquello, que estaba en la biblioteca y demás. Y esa fue la ampliación de la ermita, pues. ¿Qué ha sido, bueno, aunque tú te fuiste pronto, pero qué supone para ti, para tanta gente, digamos, la ermita? ¿Qué recuerdos tienes de la ermita, que es el paisaje más emblemático? Vamos a ver, para los jóvenes era el punto de encuentro. Allí sabíamos a quién te gustaba, a quién no te gustaba, de ahí salían los noviazgos. Los noviazgos salían de la ermita. La gente empezaba a dar vueltas por la ermita, y en función de dónde se colocase la chica, si se colocaba en la esquina o se colocaba en el centro, sabía si esperaba que se acercase a alguien o no. Con lo cual eso era, la ermita era el sitio de encuentro. Y tampoco teníamos más. Íbamos a la ermita y era el sitio que teníamos allí. Después ya por la tarde noche, esas mismas cosas lo teníamos en la era. En la era también estábamos allí paseando por la era antes de ir al cine y demás. Pero la ermita, bueno, y los paisajes, cada vez que vamos con alguien, lo primero que le enseñamos la ermita y los paisajes que se ven de la ermita, la Tierra del Oro y cosas así. Si tú has traído a gente, como dices, como ven la ermita, pues yo también soy testigo de que todo el mundo que viene forastero se queda encantado, porque es un paraje no muy conocido y sin embargo es encantador. Sí. Tenemos un tesoro paisajístico. Aparte de la ermita, Joaquín, ¿qué otros paisajes de Abarán, digamos, te han gustado más o te sientes más identificado con ellos? Pues paisaje, bueno, yo me acuerdo, fíjate tú, una cosa que era curiosa, que era la Barbacana, o sea, donde terminaba la calle, cuando llegábamos allí había ese corte que donde vivía un tío mío, un tío de un hermano de mi abuelo, mi tío chiquitín. Sí. Y eso era un corte, y allí llegábamos con la bicicleta, llegábamos hasta allí, salíamos desde la era, íbamos corriendo hacia allí. Y luego, bueno, pues esa en el fondo eran las casas colgantes de Cuenca, tantas famosas famosos que son las casas colgantes de Cuenca, y en Abarán tenemos casas colgantes, no tantas, pero también tenemos algunas casas colgantes. Y bueno, pues el callejón de la ermita, donde jugábamos al fútbol, la calle larga, esas cosas que teníamos la banda. Nosotros teníamos la banda de la calle larga cuando éramos pequeñitos, y luego teníamos pues, la banda de la plaza, la banda de tal. Entonces cuando íbamos a coger leña para las hogueras de San Juan, y cómo teníamos que guardarlas para que no nos los quitase, pues cosas de crío. Jugar siempre, allí era jugar. Y jugar en la calle. La calle era la segunda casa. Tú has viviste... La calle era la segunda casa. Sí, aquel ambiente de los años 60 de Abarán, digamos, extraordinario, aquel ambiente de las ermitas, de los bares, de las empresas de exportación, del club de Abarán en segunda división, en fin, aquel ambiente, aquel Abarán nunca se ha vuelto a repetir, y tú viviste en Abarán, ese Abarán, digamos, en directo, aquel Abarán glorioso, digamos. Mira, vamos a ver, ahora que se habla tanto de emprendedores, los emprendedores eran los abaraneros. Claro. O sea, si alguien era emprendedor, eran los abaraneros, Y entonces estaba el famoso Abarán para ir a Londres, eso se continuó. Y entonces Abarán era un ejemplo para todos los pueblos de alrededor. Los blanqueños nos admiraban, los otros nos admiraban, los ciesanos nos admiraban. Abarán llegó a ser la tercera zona exportadora de Murcia. Y yo me acuerdo, bueno, en primer lugar, tuvimos un gran padrino. Bueno, el ser emprendedor en Abarán era una cosa innata, todo el mundo se hacía exportador. Sí. También es verdad que teníamos un padrino que ha sido padrino de muchísima gente, que es Antonio Gómez Cutillas. Sí. Que cuando se marchó a Londres, como estaba ya Antonio Gómez, ¿tú por qué te hacías exportador? Pues porque estaba Antonio Gómez Cutillas allí. Y como estaba Antonio Gómez Cutillas allí, pues te hacías exportador. Punto. Y ni más ni menos. Porque estaba Antonio.
si no estuviese tan Antonio, muchos no se hubiesen hecho exportadores. Y entonces, yo me acuerdo con el entusiasmo, por ejemplo, yo estaba en Madrid y bajaba con mi padre a Aranjuez, y allí estaban mis primos en almacenes, con Valentín Molina y tal, que cultivábamos toda la producción de ciruela Claudia de Aranjuez, la cultivaban los abaraneros, ¿sabes? Sí. Y de la misma manera que cogíamos los albaricoques de China, los cultivaban los abaraneros. Y la uva de Almería de Ejido, pues también era abaranero. Y entonces ahora que tanto se habla de emprendedores, los emprendedores de aquellos años 60 eran el ejemplo podían ser los abaraneros. Y sin subvenciones. Y sin subvenciones. Hasta tal punto era importante Abarán, que la factoría para las revisiones del Soibre, que antes tú mandabas un camión, y en Irún, si te lo echaban atrás, tenías que traer la Abarán. Sí. Y digo, oye, no, hágame usted la revisión en origen. ¿Y dónde se puso el Soibre? En Abarán. Por la importancia que teníamos y el peso que tenía. Muy bien, Joaquín, no te interrumpimos más tu mañana madrileña. Muchas gracias por haber respondido a nuestra invitación. Y bueno, si vuelves por aquí, a ver si te podemos saludar en persona. Nos quedamos con tu recuerdo de tu padre, tu madre, tu hermano, de don Jesús García Candel, de Antonio Cutillas, que es una persona a la que el Abarán le debe mucho, y la verdad es que no se le ha respondido en Abarán como él se merece, porque fue el alma de todo aquel movimiento exportador, sin duda. Bueno. Pero bueno, pues nada, con el tiempo lo haremos. Bueno, aprovecho para dar un saludo a mis amigos y a mi cuñada y a mi sobrino. Muchísimas gracias, Joaquín. Hasta siempre. Ya nos veremos por aquí. Vale, gracias. Hasta luego.